A lo largo de toda la historia, ¿no? Humana, hablamos de nuestra humanidad, se han descubierto numerosos casos que han sido falsos en el mundo, ¿sí? Desde hallazgos científicos inventados, ¿no? Hasta fraudes arqueológicos, económicos, que han descubierto a través de cosas falsas. Eh, Cuando hablamos de algo falso, hablamos de imitación, de algo que no es genuino, que no es real, ¿no? Ahora, es interesante porque estos casos muestran cómo lo falso puede engañar incluso a agentes expertos en la materia o a autoridades durante décadas, ¿no? Por ejemplo, últimamente se ha hecho un billete muy falso que ha llegado a engañar a los bancos y se habían dado cuenta tarde que el billete era falso por la tecnología que hoy da. Pero uno de los ejemplos históricos más sorprendentes que de la humanidad, que fue falso, ¿han escuchado hablar alguna vez del hombre de Piltdown? Esto fue en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en el año 1912. Se había presentado, supuestamente con la postura de la evolución, se había presentado ese eslabón perdido entre la evolución, ¿no? Del hombre, algunos dicen que, según la evolución, que descendemos del mono, ¿no? Que se había perdido ese eslabón entre el hombre que pasó del Homo sapiens, ¿no? Del hombre mono, que pasa a transformarse en humano. Y ese eslabón no estaba. Entonces, durante más de 40 años, este hombre que supuestamente se encontró, ¿no es cierto?, toda su estructura ósea, había sido aceptado como ese eslabón perdido, como lo verdadero, hasta que se descubrió después con el tiempo y con la tecnología que fue avanzando, que este hombre, este esqueleto humano, había sido una combinación fraudulenta, falsa, de huesos humanos y que tenía en su mandíbula una mandíbula de un orangután, que no era humano. Entonces fuera algo falso, pero eso se creyó por más de 40 años de que era verdadero. Por lo tanto, dentro de todo lo falso, también aquí Pablo, a través de la Biblia, podemos encontrar que nos advierte de que lo falso no siempre aparece como algo grotesco, ¿no? Sino muchas veces lo falso suele aparecer como algo atractivo, genuino, real y disfrazado de verdad. Por lo tanto, aquí lo que acabamos de leer en estos 3 primeros versículos de Filipenses capítulo 3 complementa toda la enseñanza que Pablo viene haciendo de distinguir entre la fe genuina, verdadera, y la fe falsa. Y aquí Pablo presenta, vamos a tratar de ver todos hoy día, 5 de manera explícita o de manera implícita, 5 cualidades que caracterizan, a los verdaderos creyentes. Lo primero que dice es que los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. Versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, un verdadero creyente, genuino, se goza en el Señor en toda situación y en toda circunstancia que le toque vivir. Es muy paradójico o significativo que quien está pidiendo que se gocen es alguien que se encuentra preso en Roma, ¿no? Y que no tiene la libertad para poder gozarse en el Señor libremente. O sea, Pablo, ¿qué había aprendido? Aprendió lo que cada hijo de Dios necesita saber. Que es posible gozarse en el Señor aun cuando las circunstancias externas sean contrarias al espíritu que pueda generar gozo en nuestra vida. Por lo tanto,
El gozo es un tema central para Pablo, tanto aquí en Filipenses como en otros libros del Nuevo Testamento que Pablo escribe. Siempre Pablo está hablando, ¿se acuerdan? Gozaos en el Señor siempre. Entonces Pablo dice, quiero que se encuentren, Santiago habla, dice, con gozo cuando estén en diversas pruebas. Por lo tanto, el gozo en el hombre sin Cristo existe, pero es diferente al gozo espiritual que Pablo aquí está tratando de describir. Nosotros sentimos gozo, ¿no? ¿Cuándo? Cuando las cosas nos resultan bien, estamos contentos, gozosos. El gozo humano, hermanos, es un gozo circunstancial, frágil y pasajero, porque producido por factores externos, ¿no? El gozo de la persona sin Cristo se sostiene con las cosas externas de lo que pueda estar pasando, pero no en lo interno. Por ejemplo, las personas pueden tener gozo a través de los éxitos materiales, ¿no? Cuando tienen dinero, compran alguna propiedad, se compran algún auto, ¿no? Eso produce una satisfacción y un gozo, pero es momentáneo, pero no llena el corazón, porque puedo tener todo, pero puedo sentirme vacío. Y a veces la gente se siente gozosa por lo que puede llegar a lograr o obtener a través de materiales. También a veces las personas pueden encontrar gozo a través de los placeres inmediatos. Por ejemplo, algún tipo de diversión, algún entretenimiento, algunas fiestas. Sentimos gozos en momentos de celebraciones, por ejemplo, en la Pascua andamos todos contentos, gozosos, ¿no? En fiestas específicas, en el cumpleaños, ¿no? Cuando hay algo, algún evento, algún casamiento, sentimos gozo, pero es momentáneo, es pasajero. Pero eso se desvanece rápidamente, se disipa muy rápido. También quizás podamos sentir gozo con algún reconocimiento humano, cuando la gente nos aplaude, la fama, la aprobación de otros. Sentimos gozo porque la gente nos aprueba. El tema es que, y eso nos da un poquito de orgullo, pero lamentablemente el gozo es efímero porque dependemos de qué? De la opinión de la gente. ¿Sí? Y eso es momentáneo, es pasajero. O quizás cuando obtenemos gozo cuando logramos metas personales, alguna profesión, te titulas de algo, sentís gozo, ¿no? Cuando logras algo a nivel profesional, ¿no? A nivel deportivo, ¿no? Pero eso trae satisfacción, trae gozo, pero no garantiza la paz interior en nuestros corazones. El gozo sin Cristo, hermanos, pasa, ¿no es cierto? Puede ser real, momentáneo, pero sin embargo es dependiente de lo externo y se pierde muy fácilmente, muy fácilmente. El gozo en Cristo, lo que Pablo está tratando de decir aquí, en cambio, ¿qué es? Es fruto del Espíritu. Porque no depende de lo que tenemos externamente o lo que podamos lograr a través de nuestros esfuerzos, sino que depende de quién somos en Él, en Cristo. La pregunta es, ¿cómo aplicamos lo que Pablo está diciendo aquí, este gozo en nuestras vidas? Porque la verdad que cuesta sobre todo estar siempre gozoso. No es que vamos a andar todo el día así, voy por la calle, voy a subir la micro, hola, ¿cómo está, caballero? No, no es ese gozo. Puedo estar serio, tranquilo, pero hay gozo en mi corazón, independiente de la crisis que pueda estar viviendo, porque sé quién está a mi lado, porque sé quién es el que me sostiene, porque sé quién es el que me fortalece en los momentos de debilidad. Y el gozo que Pablo habla, lo dice en Gálatas, que es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo en nuestra vida como creyente se desarrolla a través de mi relación con Dios, entendiendo quién soy en Él, independiente de la circunstancia. Para sentir gozo quizás podamos comenzar cada día que nos levantamos con gratitud al Señor.
Al despertar, poder dedicar un tiempo, un momento antes de empezar nuestras labores para agradecer a Dios por lo que tenemos, aunque sean cosas muy pequeñas. Darle gracias al Señor por el trabajo, por el techo o por lo que podamos estar viviendo. Podamos reinterpretar las situaciones que podamos vivir. Por ejemplo, cuando surja algún problema en nuestra vida, podamos preguntarnos cómo esta situación puede ayudarme a mí a acercarme más a Cristo y a depender de Él. Reinterpretar eso. Y eso nos puede ayudar a conservar este gozo en el Señor. Podemos sentir gozo cuando recordamos textos bíblicos en momentos precisos de nuestra vida. Pueda venir un texto y ese texto pueda sostenernos en el momento de debilidad, en el momento de incertidumbre. Eso nos puede ayudar y puede fortalecer nuestra fe y también nos puede recordar que Cristo es el que está con nosotros. ¿Cuántos saben aquí textos de memoria? ¿Sí? Yo de aquellos que nacieron, lo de la escuela dominical, ¿no? Nomás que recordamos. Pero ¿cuántos aprenden textos de memoria? Por eso el salmista decía en este Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, memorizar textos nos pueden ayudar en los momentos que más lo necesitamos, porque la palabra de Dios es la que nos puede sostener en los momentos de crisis, de luchas y de incertidumbre. Y eso, el confiar y descansar en Él, no nos debe quitar el gozo, porque como alguien se decía alguna vez, porque yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Amén. ¿Eso qué hace? Debemos fundamentar en Cristo. El gozo, hermanos cristianos, no depende de las circunstancias externas, sino de qué depende, de la relación que nosotros podamos tener con Jesús. Porque Pablo, aún en prisión, podía de alguna u otra manera que alegrarse por la que él estaba viviendo. ¿Se acuerdan cuando vimos los primeros capítulos de Filipenses que Pablo se gozaba porque a través de lo que él estaba viviendo, aunque estaba preso, él decía, yo me gozo porque el evangelio aún sigue siendo extendido y expandido. Por lo tanto, la situación que estaba viviendo, quizás le dolía humanamente estar encerrado, pero él entendía que Dios tenía un plan en lo que él estaba haciendo cuando él estaba preso. Hermanos, nada de lo que nos sucede en la vida, si estamos en las manos del Señor, sucede al azar. Todo tiene un plan y un propósito en las manos del Señor. Por lo tanto, el gozo, como decía anteriormente, es fruto de nuestra relación con Dios porque surge del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está habitando en cada corazón del creyente. Este gozo cristiano que Pablo habla no se fabrica ese gozo, no lo puedo ir a comprar. ¿Dónde compro gozo del Señor? No, porque no se vende, no se fabrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se recibe el gozo del Señor. ¿Por medio de qué? Como fruto de mi comunión con Dios, como fruto de mi relación que yo voy teniendo con Dios. Ese gozo, y no hablo del gozo de alegría, de regocijarse, sino de entender y saber que independiente de lo que pueda estar viviendo, es Dios quien me sostiene. Y Él es que va a estar a mi lado y Él me va a dar la fuerza para seguir adelante. El verdadero gozo del creyente, hermanos, consiste en vivir centrado en Cristo, confiando en su gracia y en su misericordia. Amén. Y aquí Pablo comienza, sigue hablando y diciendo, porque aquí nos vamos a la segunda cualidad de un creyente verdadero, genuino, y que no es falso. Los creyentes verdaderos ejercen el discernimiento. Fíjense lo que dice Pablo, terminando en el versículo 1, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros sé seguros. Aquí la advertencia de Pablo es firme y directa, ¿no? Porque le está hablando a los creyentes para que ellos puedan tener la capacidad de discernir. Hermanos, nadie puede llegar a ser salvo sin antes entender las verdades del Evangelio. Por eso es importante el entender y comprender, y por eso es importante los estudios que vamos a hacer los miércoles. En esto creemos, tenemos que conocer el Evangelio, ¿sí? Ahora,
los falsos maestros que estaban insertándose en la iglesia, que ahora vamos a analizar, ¿qué hacían? Predicaban que la salvación se obtenía no solamente con el hecho de tener fe, sino que se hacía a través de rituales, a través de ceremonias, a través de cosas que trataban de agregarle y diluir el evangelio. La palabra de Pablo, que Pablo utiliza aquí para vosotros, es seguro, porque Pablo dice, si les tengo que escribir nuevamente todas las cosas, lo voy a seguir haciendo, porque para ustedes, lo que yo le escriba, si tengo que volver a escribirle lo que ya le escribí, es seguro. Y la palabra seguro que aparece ahí, en el versículo 1, al final del versículo 1, habla de algo que lleva a no tropezar, algo que lleva a que no pueda ser derribado o destruido, habla de firmeza. Por lo tanto, ¿qué hace Pablo aquí? Pablo describe a estos falsos profetas, va en el capítulo 2, que se oponían al evangelio, y Pablo habla a estos profetas con 3 términos que vamos a analizar, pero antes de describirlo, utiliza una palabra importante, la palabra guardaos. Si usted ve en el versículo 2, dice guardaos de los perros, después guardaos de los malos obreros, y tercero, guardaos de los mutiladores de cuerpo. La palabra guardar hace alusión a observar, a analizar, a vigilar. Entonces, Pablo es un imperativo, es un verbo imperativo que Pablo utiliza aquí y está en el modo presente, indicando que la protección debe ser esporádicamente, debe ser constante, diaria y activa. ¿Por qué? Porque el creyente, hermano, debe vivir con discernimiento constante, no confiando en apariencias, sino examinando todo a la luz del Evangelio. Ni siquiera lo que yo pueda decir aquí, hermano, usted me tiene que creer. Debe analizarlo y filtrarlo a la luz de las Escrituras. ¿Se acuerdan? Había un pastor que decía, nosotros necesitamos tener espíritu bereano. ¿Saben quién era la iglesia de Berea? Escuchaba el mensaje de Pablo, pero ¿qué hacían los miembros de la iglesia de Berea? Pablo decía algo y buscaban las Escrituras. Y ya Pablo era el apóstol Pablo, para ver si lo que decía Pablo estaba en las Escrituras. Entonces necesitamos examinarlo. Ni siquiera en lo que yo digo. No confía en mis palabras, confía en lo que Dios dice a través de su palabra. Guardaos, hermanos, ¿qué significa? Significa vivir, ¿qué? Con alerta espiritual, una alerta constante. Guardaos significa proteger nuestro corazón de lo que escuchamos, de lo que vemos. No todo lo que se escucha en el ámbito religioso, en la actualidad, en las diferentes plataformas, es sano, es saludable. Hay que aprender a guardar, a discernir lo que escuchamos, porque hay muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas que vamos a ir analizando en esta mañana. Pablo, ¿qué hace? Nos exhorta a estar alerta y vigilantes contra todo lo que distorsiona el verdadero evangelio. Hermanos, tengamos cuidado. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros enseñando falsas doctrinas en el evangelio. Y estas se filtran, ¿sí? Ahora, lo primero que dice Pablo aquí es interesante. Dice, guardaos de los perros. La palabra que Pablo utiliza aquí es bastante fuerte para describir a estos falsos maestros, a estos que engañaban a la gente. Ahora, lo que vemos aquí en la actualidad no hay nada nuevo, hermano. Esto ya pasaba de antes porque el corazón del hombre siempre es el mismo. Ahora, la palabra que Pablo utiliza aquí se refiere a perros salvajes porque en ese tiempo y la costumbre que ellos tenían no es la costumbre que hoy nosotros tenemos. Como vemos a los perritos nuestros, ¿no? Lo cuidamos, ¿sí? Están en nuestra casa, lo alimentamos, porque para nosotros es una mascota agradable, ¿no? Tener un perro. Pero en ese tiempo y en esa época, los perros no eran algo agradable. Los perros no eran algo que
los judíos cuidaban. De hecho, eran perros salvajes, eran carroñeros, que infestaban las ciudades antiguas porque atacaban a la gente. Estos perros vagaban en manadas y se alimentaban de la basura y a veces atacaban a los humanos. Y estos animales eran despreciados, no eran animales queridos en esa época. Y el término perro que utiliza Pablo solía usarse en tono despectivo en ese tiempo. De hecho, los propios judíos en el tiempo bíblico acostumbraban a referirse despectivamente a los gentiles como perros, como algo despreciado, desechado. Entonces, ¿cuál es el sentido que Pablo utiliza aquí con esta palabra? ¿Por qué la utiliza? Porque Pablo aplica este término a estos falsos maestros hostiles. ¿Qué hacían? Que contaminaban la fe y atacaban la pureza del Evangelio. Fíjense cómo lo llama Pablo, ¿no? Las palabras de Pablo hoy día parecen duras, ¿no? Y carentes de amor, ¿no? En la actualidad, hoy día, ¿sí? Si hablamos así, de manera, como se dice, sin pelos en la lengua, podríamos llegar a decir que no hay tolerancia, no hay ni respeto. Pero incluso hoy día, en la iglesia hoy día se considera en muchas iglesias el señalamiento de errores doctrinales, se puede considerar como algo hostil, que puede ser motivo de división. Pero Pablo aquí, cuando se adultera el verdadero evangelio, Pablo no tenía pelo en la lengua para defender el evangelio puro que Cristo había establecido. Hermanos, cuando hay errores doctrinales que transgreden la esencia del evangelio y distorsionan el mensaje de salvación, hay que confrontarlos como son. No hay que tener misericordia, porque están adulterando y están dañando y están atacando la fe del evangelio. Pablo, ¿qué hace? Aplica esto a los falsos maestros que contaminaban la fe, mostrando que la enseñanza que ellos estaban ejerciendo era peligrosa porque desviaban el evangelio de Cristo. Por lo tanto, de hecho, el mismo Señor Jesús en el libro de Mateo decía lo siguiente en el capítulo 7, guardaos, decía el Señor Jesús, de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice después, por su fruto los conoceréis. El mismo el Señor Jesús estaba advirtiendo. Y Pablo, después de haber hablado en el Hechos, capítulo 20, dice Pablo, que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Cuando Pablo habla aquí y describe a estos falsos maestros como perros, hablan de personas o quizás pueden ser influencias que ridiculizan el evangelio y buscan sembrar dudas del verdadero mensaje de salvación. Si nosotros lo aplicamos hoy día para nuestra vida, aquellas personas que pueden llevar constantemente a que nosotros rechacemos el mensaje de Cristo, menospreciando, ¿no?, el mensaje de salvación. En nuestra familia puede haber influencias externas que buscan introducir valores contrarios a las Escrituras. Tenemos que filtrar lo que se ve, lo que se escucha, lo que se mira en nuestros hogares para que el mensaje no pueda ser distorsionado. Y Pablo sigue hablando, dice, esto lo describe, la segunda descripción que hace, guardaos de los malos obreros, dice Pablo. La palabra obreros aquí se refiere a quienes aparentaban, trabajar en la obra de Dios, pero en realidad, ¿qué? Eran falsos maestros o líderes que dañaban el evangelio. Pablo los llama malos obreros, ¿por qué? Porque la labor que ellos hacían no edificaba, sino que confundía y distraía del mensaje de salvación. Cuando Pablo habla de malos obreros aquí, usa el término de forma irónica, el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo, como podía ser misericordioso y bueno, pero también cuando tenía que confrontar, ¿sí? No importaba quién era, si el mensaje estaba siendo adulterado. ¿Se acuerdan cuando él confronta al apóstol Pedro? Dice, a ver, ponte de acuerdo, ¿qué vas a hacer? ¿O estás con ellos? No, dijo, el mensaje es uno y tú tienes que alinearte a ese. Parafraseando un poquito, cuando lo confronta delante de todos. ¿Por qué lo hace delante de todos? Porque él estaba afectando a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo lo confronta directamente. O sea, cuando la doctrina del evangelio es distorsionada, no podemos callarnos, tenemos que confrontar. Cuando alguien está enseñando una doctrina que no es la correcta, no podemos callar, porque eso va a afectar y va a llevar a otras personas por el camino equivocado. Entonces hay que confrontar las falsas doctrinas. Estos individuos, estos que enseñaban, estos falsos maestros, parecían dedicados a la obra religiosa, ¿no? ¿Pero qué? Pero en realidad promovían doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque ¿qué enseñaban? Sobre todo con la idea de la circuncisión y las obras de la ley, que eran necesarias para ser salvos. De alguna otra manera, ellos echaban por tierra el mensaje que el apóstol establecía, que la salvación solamente era por fe. No era necesario realizar ritos o obras externas para poder ser salvo. Pero estos falsos maestros introducían que la forma de salvación se obtenía no solamente por la fe, sino que debías cumplir con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, que era la circuncisión y otros rituales más para hacer. El texto que hace aquí nos recuerda que no todo lo que aparenta servir en la obra de Dios se hace con un corazón sincero. Por eso, hermanos, el discernimiento para esto es clave, para distinguir entre si un servicio es genuino o si un servicio está lleno de corrupción y maldad. Tengamos cuidado, hermanos. Y tengo algunos ejemplos en la actualidad de lo que se podría llamar malos obreros. Tenemos predicadores que se podrían destacar como interesados, líderes que usan el púlpito para enriquecerse, manipular emocionalmente o buscar fama en lugar de servir con humildad. Dentro de esta categoría podemos encontrar a predicadores de la prosperidad, ¿sí?, que prometen riquezas materiales a cambio de ofrendas, reduciendo la fe a una transacción bancaria. Si tú le das tanto, Dios te va a devolver tanto. Esos son malos obreros, hermanos. No es el verdadero evangelio. Tenemos predicadores buscadores de fama que usan el púlpito como plataforma para construir su imagen personal, más preocupado de sus seguidores y de los aplausos que de la verdad del evangelio. Dentro de esto podemos encontrar comerciantes de milagros que ofrecen sanidades o bendiciones especiales a cambio de pagos, convirtiendo la fe en negocio. Hoy día existen y hay gente de esto, aunque usted no lo crea, pero las hay. Y tenemos líderes que viven en el lujo. Mientras predican sacrificio y entrega, ellos disfrutan de los privilegios excesivos financiados por la propia iglesia. Pastores que son multimillonarios, ricos, que tienen de todo comercializando por el evangelio. Esos son malos obreros, hermanos, y no es la esencia del verdadero evangelio. Tenemos dentro de otra categoría de malos obreros los legalistas rígidos, personas que imponen reglas externas y tradiciones humanas como requisito para obtener la santidad y la salvación. Hay pastores que imponen vestimentas estrictas dentro de la iglesia. Enseñan que la salvación o el nivel de santidad se mide por la forma en que tú te vistes, a través de la ropa o de la apariencia, en vez de la fe en Cristo.
Son reglas adicionales. ¿Y qué hace esto? Eso es legalismo, hermano. ¿Por qué? Porque sustituye la gracia de Cristo por reglas humanas. Ahora, Pablo y el Señor decía que estos ponían cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera ellos mismos podían cargar. ¿Y eso qué hace? Todas estas enseñanzas desvían la mirada de lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? La transformación interna del corazón. Porque para estos pastores, yo puedo estar parado aquí con un terno, pero mi corazón puede estar lejos del Señor. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios, pero mi corazón está lejos de Dios. No hay relación. Su vida fuera de la iglesia es totalmente opuesta. Entonces, Pablo habla de esto, de estos malos obreros. Dentro de estos malos obreros podemos, aquí les estoy dando ejemplo para que usted pueda entender y ver, ¿no? Los manipuladores espirituales, quienes usan la Biblia para controlar, intimidar o someter a otros, en vez de edificar y orientar. ¿Y cómo lo hacen? A través del miedo. Líderes religiosos, predicadores, que amenazan con condenación eterna si la gente no obedece sus reglas personales, más allá de lo que la Biblia enseña. Si usted no obedece al pastor, está en pecado, hermano, porque el pastor le dijo que tenía que hacer esto y no lo hizo. Eso hacen a través del miedo. Si tú no vienes el domingo a hacer esto, en la semana Dios te puede castigar por tu desobediencia. Eso es lo que hacen, manipulan a través del miedo. Y eso no es sano. Son malos obreros, según Pablo. Tenemos otros que dentro de esta categoría que manipulan son los que ejercen control a través de las decisiones personales de la persona. Hermano, hay pastores que le dicen a sus ovejas todo lo que tienen que hacer y no hacer. ¿Qué trabajo escoger? ¿Con quiénes se va a casar? ¿Con quién tienen que hacer los negocios? ¿Qué trabajo elegir? Tenemos pastores que manipulan a todo. ¿Y qué hacen esto? Usurpa la libertad que Dios nos otorga a cada uno. Y hay pastores también que le brindan culto a la personalidad. Líderes que ponen su figura por encima de la figura de Cristo, exigiendo obediencia absoluta, ciega y una lealtad absoluta a ellos mismos. Si lo dijo el pastor, hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, hay que hacerlo, él lo dijo, ¿no? Y quitan, ¿no es cierto? Esto, hermanos, la manipulación espiritual es peligrosa. ¿Por qué? Porque distorsiona la verdad del evangelio y esclaviza a las personas. Eso no es evangelio, hermanos. Y después tenemos, en última categoría de estos malos obreros, yo le doy ejemplo para que usted pueda, ¿sí?, darse cuenta. Hay gente así, hay pastores así. Aquellos que son explotadores de la fe. ¿Qué hacen? Convierten la obra del Señor en un negocio. Por ejemplo, ministerios, pastores, que hacen cobro excesivos por su ministerio. Exigen grandes sumas de dinero para poder ir a predicar, para poder ir a enseñar, para orar, para ministrar en un evento, transformando el servicio en negocio. Hermanos, hay muchos grupos de música cristianos que para usted traerlo a tocar a tu ciudad o a tu iglesia, no sé, tenés que ser millonario para traerlo, porque cobran excesivamente y ellos se justifican, que dicen que su trabajo en la obra del Señor también tiene un costo. Sí, tiene un costo, pero hay un equilibrio. Y el tema es, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para enriquecerme o para servir al Señor? Ahí está el tema. Yo he sabido de muchos grupos. Hace años atrás, muchos años atrás, cuando yo estaba en mi iglesia, se hizo, todas las iglesias de la ciudad se unieron, todos los jóvenes, los grupos de jóvenes, para hacer un evento para jóvenes para la ciudad. Y queríamos traer, yo representaba a mi iglesia dentro de la comisión de la ciudad, entonces por eso puedo dar fe de que nadie me lo contó.
queríamos traer a una ministra, no voy a dar el nombre, pero una ministra de alabanza que estaba de moda en ese tiempo en Argentina, que era reconocida, y cuando se contactaron con ella, hermanos, le dio una lista de requisitos para que ella pueda llegar, aparte de la ofrenda que había que darle. El hotel que pedía, las condiciones que el hotel debía tener para que ella llegara. Fue la primera desilusión que tuve en mi juventud. Y aquí hablamos de esto, son malos obreros, hermanos. Tenemos pastores que manipulan, hacen manipulación de las ofrendas. Usar la culpa o el miedo para presionar a la gente para que puedan dar con frases como, por ejemplo, ¿no? Si no das, Dios no te puede bendecir. Hermano, si tú no obras o no siembras para el Señor, no esperes que el Señor pueda prosperarte. Son cosas que se hacen para manipular. Hermanos, la explotación de la fe es peligrosa, porque destruye la confianza en Dios y lamentablemente, por consecuencia, en la iglesia también. Y esto convierte el evangelio en un mercado. Por culpa de estos malos obreros, el evangelio queda, ¿sí?, reducido, ¿sí?, a algo malo. Hoy día, en la mayoría de las veces, usted escucha a gente que no es cristiana y le dice, le preguntan, dice, y hablan, si usted es pastor, usted se roba las ofrendas. Pues justamente por esto, hermanos. ¿Sí? Y esto pasa, porque Pablo lo describe como malos obreros. El verdadero obrero, hermanos, es aquel que edifica, que sirve con humildad y apunta siempre a la gracia de Dios en Cristo. El verdadero ministro, hermano, se caracteriza por un servicio humilde, por transparencia en todo lo que hace y por una entrega sincera, nunca buscando sus propios beneficios personales. Y después hay una palabra muy fuerte que también utiliza Pablo, dice la tercera característica de estos falsos maestros, dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermanos, si hoy Pablo estuviera aquí, tendría muchos enemigos, algunos los verían y saldrían corriendo. Y habla, estos mutiladores, ¿por qué los llaman mutiladores del cuerpo? Porque estos legalistas, ¿qué hacían? Negaban el evangelio de la gracia y enseñaban que la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés era necesario para la salvación. Es decir, estos eran judaizantes que imponían la circuncisión como requisito para ser salvo, reduciendo la fe a un rito externo. Ya, la circuncisión, que era la señal de pacto para el pueblo judío, carece de valor, hermanos, si no refleja un corazón transformado. Ahora, ¿cuál es el sentido que Pablo le da a esto? Pablo llama mutiladores a los judaizantes que insistían en que la circuncisión física como requisito de salvación. Hoy día, aquellos que exigen, si lo aplicamos a la actualidad, son aquellas personas que ponen reglas externas o tradiciones humanas por encima de la gracia de Dios. Habla del legalismo personal. Creer que Dios solamente nos acepta si cumplimos ciertas reglas externas. Por ejemplo, si vienes todos los domingos, vas a evidenciar que eres salvo y que andas en santidad. Ponemos reglas, exigimos cosas adicionales. ¿Sí? Y habla de una apariencia a la circuncisión religiosa. ¿Por qué? Mostrar espiritualidad en la parte externa a través de la ropa, del lenguaje, de los gestos, de las actitudes, de las responsabilidades, pero sin una transformación en nuestro corazón. Los mutiladores representan todo intento de reemplazar la gracia
con rituales externos. La gracia supera, hermanos, cualquier rito humano, cualquier sacrificio que podamos hacer. No se requiere de ningún sacrificio para recibir la gracia del Señor. Lo que transforma es el espíritu y no un corte físico que debía hacerse. Esto nos lleva a ya me perdí, no sé si la segunda o tercera cualidad de un verdadero creyente. Nos lleva, dice, que un verdadero creyente adora en espíritu, porque el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos. Y la palabra servir, que la Reina Valera traduce, es adorar. La NTV dice, porque lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios. La palabra servir habla de adoración, de rendir culto. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que esta palabra se emplea para describir que en ese tiempo el servicio que hacían los sacerdotes en el templo. Pero Pablo lo aplica aquí a la adoración espiritual del creyente. Hermanos, no se trata de un servicio mecánico o algo que hagamos ritualmente, sino que la verdadera adoración del creyente, hermanos, habla de una vida entregada a Dios por medio del obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, ¿qué hace? Nos debe impulsar a que nuestra vida sea una adoración genuina, verdadera y aceptable al Señor. De hecho, cuando Jesús, ¿se acuerdan?, se encuentra con la mujer samaritana y hablan sobre la importancia de la adoración en Juan capítulo 4, ¿qué le dice la mujer a Jesús? Dice, nuestros padres adorarán en este monte, ¿sí? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Pero qué le dijo el Señor? Y aquí el Señor le da, ¿no es cierto?, un anticipo de lo que es la verdadera adoración. El Señor le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué estaba enseñando el Señor ahí? Que la verdadera adoración tiene lugar en el corazón y no en un lugar específico. Por lo tanto, aquí contrasta esto con los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en algo externo con los verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque la adoración de un verdadero creyente nace del corazón. La verdadera adoración, hermanos, es mucho más que alabar a Dios, cantar himnos, ¿no es cierto?, aquí un domingo, sino que habla de un servicio de adoración constante. La esencia de la adoración es llevar, hermanos, una vida de servicio obediente al Señor. Servimos aquí, ¿qué hace? Implica que toda la vida del creyente es un acto de adoración. Todo. En nuestro trabajo, con nuestra familia, en la iglesia, en medio de la sociedad. La verdadera adoración involucra cada área y cada aspecto de mi vida. No se limita solamente a un culto de domingo, sino a servir y vivir en obediencia constante al Señor. Adoración y servir significa que toda la vida del creyente es un culto a Dios, sino que nuestra vida debe adorar al Señor cuando estamos en nuestro trabajo y actuamos con integridad, cuando estamos estudiando y decidimos no copiarnos, estamos adorando al Señor con nuestro estilo de vida. La adoración que Pablo aquí describe habla de una adoración genuina, verdadera, a través del estilo de vida que nosotros podamos llevar o desarrollar en el entorno donde nos toque desenvolvernos. Y terminamos ya con las últimas características y aquí ya vamos finalizando. Los verdaderos creyentes, dice, se glorían en Cristo Jesús. Versículo 3 dice,
Y termina diciendo, y nos gloriamos, dice Pablo, en Cristo Jesús. La palabra gloriarse habla de jactarse, ¿no es cierto? De enorgullecerse. Y lo que Pablo habla de este término es un término muy predilecto del apóstol Pablo. De hecho, esta palabra gloriarse aparece 37 veces en todo el Nuevo Testamento, pero 35 veces en las epístolas de Pablo. Por lo tanto, es una de las palabras más predilectas de Pablo. Y Pablo dice, nos enorgullecemos, dice Pablo, nos gloriamos en Cristo. O sea, ¿cuál es el sentido aquí? Que no se trata de algún tipo de orgullo humano, sino de ¿qué? De reconocer y celebrar lo que Cristo ha hecho. De hecho, Pablo decía, ¿no? Opone la gloria de Cristo versus confiar en la obra de la carne que ofrecían estos legalistas, ¿no? Por lo tanto, los verdaderos cristianos, ¿qué hacen? Le dan al Señor, ¿qué? Todo el mérito que él necesita. De hecho, Pablo en Gálatas, ¿qué decía? Lejos de mí esté ¿qué? En gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en Primera de Corintios decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, gloriarse en Cristo es reconocer que toda la salvación y todo lo que somos proviene total y absolutamente de Él. Que no hay ningún mérito en nosotros para obtener el perdón del Señor. El orgullo legítimo del cristiano, ¿cuál es? ¿Dónde está? Es reconocer que todo lo que tenemos, ¿de quién proviene? Proviene de Él, no proviene de nosotros. Es un llamado a vivir ¿qué? Con gratitud y confianza en la gracia, en la misericordia y en la fidelidad del Señor. La verdadera gloria del creyente, ¿dónde está? Está en Cristo mismo, en su cruz, en su muerte y en su resurrección. No se trata de, obviamente, de negar algunos logros humanos, sino de reconocer, hermanos, que todo lo que somos o todo lo que tenemos, ¿de quién proviene? Proviene de su gracia. Nosotros nos enorgullecemos, nos gloriamos solamente en la cruz de Cristo, porque el hombre natural nada puede hacer si no es por medio de la obra que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Amén. Y aquí termina Pablo y dice que el verdadero creyente no confía en la carne, porque Pablo termina diciendo, no teniendo confianza en la carne. ¿Y qué quiere decir aquí? Cuando Pablo habla de la carne, habla de los esfuerzos humanos. Habla de las credenciales que uno pueda llegar a obtener. Hermano, Pablo advierte aquí que confiar en la carne es algo inútil. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de obras externas, sino de la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Nosotros como cristianos no podemos jactarnos de nada de lo que hayamos hecho para ser salvos, de nada, porque todo lo hizo Él por nosotros. Por lo tanto, aquí solo quienes abandonan sus esfuerzos pecaminosos y abrazan la verdad de la salvación, esta salvación por gracia y por fe, podemos ser verdaderamente salvos. Solo el verdadero arrepentimiento que no confía en la carne, ¿qué hace? Conduce a la salvación. Hermanos, poner nuestra confianza en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa o en algún mérito que no sea el Señor Jesucristo es confiar en la carne. De hecho, Pablo va a hablar de esto, los siguientes versículos que vamos a analizar, los versículos de 4 al 6. Pablo habla que el confiar en la carne no tiene ningún beneficio y para nada sirve, porque él va a hablar de sus propios méritos en la carne. Y él dice que fue circuncidado, fue fariseo, irreprensible, pero ¿él qué hace?
para mostrar que todo eso es insuficiente frente a Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude en esta mañana, en este día, a que podamos evidenciar ser creyentes genuinos, verdaderos, que no confían en la carne, ¿sí? Que se glorían solamente en Cristo, que adoran en espíritu, creyentes que saben ejercer el discernimiento, ¿sí? Y creyentes que se gozan en el Señor. Esas son evidencias que el apóstol da en estos 3 versículos de creyentes verdaderos y no falsos. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.